Amén. Dios les bendiga. Tengan ustedes, amados en el Señor, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más, como cada sábado, a su programa Tabernáculo de la Palabra. Damos comienzo a este hermoso programa que va desde las 19 a 20-30 horas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como integrante del Ministerio de Tabernáculo de la Palabra, les damos la bienvenida a los que no me conocen, a los que ya me conocen. Mi nombre es Marcos Sepúlveda. Sean bienvenidos, como dije, a su programa Tabernáculo de la Palabra. Ya, sean bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Estamos en vivo y en directo, siendo las 19 horas con un minuto en este sábado 28 de marzo del 2026. Sean bienvenidos al programa. Contentos estamos porque podemos decir que como Ministerio Tabernáculo de la Palabra, Dios ha sido con nosotros. 2 años que cumplimos y 2 años en que el Señor hemos visto su mano. Todo ministerio, hermanos queridos, tiene sus pros, sus contras, ¿no es cierto? Tiene sus desaciertos y sus aciertos, ¿no es cierto? Pero es parte del proceso y eso a uno lo va edificando, eso a uno lo va haciendo crecer, lo va haciendo madurar, ¿no es cierto? Lo va afirmando más incluso. Hoy día justo conversábamos con una hermana amiga que tiene un puesto en el Persa, que la cosa está tan compleja en el mundo evangélico, en la cristiandad, de que ella me decía, pero esto, hermano, me decía, son las señales del tiempo del fin. No hay otra explicación. Cristo viene y viene pronto. Yo me acuerdo que cuando éramos niños todavía y estábamos en la iglesia, estaba nuestro hermano Gigi Ávila vivo y él en sus campañas decía, Cristo viene. Ese era su eslogan, Cristo viene. Después, con el tiempo, según el hermano, el Señor le dijo que no ocupara más ese nombre, ya no ocupara más Cristo viene, sino que ahora le agregara Cristo viene ya. Y después el hermano cambió el logo y era Cristo viene ya. Y eso es una tremenda realidad. Saludamos a nuestro hermano Jorge Hernández, que nos ve desde, yo lo bromeo a él, le digo que nos ve desde los Temuco. Desde Temuco nuestro hermano nos ve, a nuestro hermano Café Bello, que nos ve desde Buin, a nuestra hermana Jessica Jacqueline Marambio, que nos ve desde la comuna de Pudahuel, y así a tantos amigos y hermanos que nos ven de distintos lugares, esperando en el Señor ser un canal de bendición, como digo yo siempre, en este tiempo que es tan complejo para la cristiandad, en este tiempo en donde hay una crisis, ¿no es cierto?, espiritual, y hay una crisis bíblica también. Esperamos ser un canal de bendición y que este programa, como el día miércoles, que es el programa personal Palabra de Vida Eterna, ser un canal donde usted pueda instruirse en la palabra del Señor. Hoy día que como que no hay hambre de palabra del Señor, y ese es, como vuelvo a repetir, una crisis tremenda que está pasando la iglesia. Así que vamos a orar, nos vamos a poner en comunión con nuestro Dios. Como digo siempre, todos los días caemos en la gracia del Señor, todos los días pecamos, todos los días le fallamos al Señor, ¿no es cierto?, de alguna manera, y necesitamos ponernos a cuenta. Mientras tengamos vida, mientras tengamos salud, ¿no es cierto?, tenemos la oportunidad de hablar con nuestro Padre Celestial, hablar con el amado y contarle que le hemos fallado, lo hemos hecho voluntariamente e involuntariamente, en ignorancia, en conocimiento, voluntaria, involuntariamente, ¿no es cierto?, oculta o descubierta, pero pecamos todos los días contra el Señor, de hechos, de palabra, de pensamiento, acciones nuestras que le hemos fallado al Señor. Pero su amor, su misericordia está con aquel corazón arrepentido, con aquel hombre y aquella mujer que viene delante del Señor y le cuenta que ha fallado, ¿no es cierto?, sin ponerle excusa al Señor, porque quien le ponga excusa no sale justificado. Es cosa que veamos, ¿no es cierto?, la oración del fariseo y el publicano. El fariseo se presentó como la estrella, ¿no es cierto?, como el niño bueno, como el que era mejor que todo el resto. Y en cambio el publicano decía, sé propicio a mi pecador. Y Cristo, cuando cuenta esa experiencia, ¿no es cierto?, dice que ese publicano salió justificado primero que el fariseo. Yo creo que el fariseo todavía está orando al Señor ahí, contando lo bueno que es, y lo bueno que alguna vez fue. Así que oremos al Señor. Si usted me quiere
acompañar. Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, gracias te doy, Dios mío, por estar un sábado más acá en representación de nuestro Ministerio Tabernáculo de la Palabra para llevar adelante precisamente este programa, Padre amado, que hemos tomado con mucha, Señor, responsabilidad, con mucho amor, Dios mío, Señor, para llevar cada sábado de las 19 horas en adelante, Señor, un mensaje, una palabra, una reflexión con respecto a la Escritura, Padre bueno. Gracias por este año, Dios mío, que ya llevamos acá en Radio Libertad, en el cual tú nos has provisto, Dios eterno, Señor. Has provisto predicadores, hermanos que se han prestado las manos tuyas para predicar de tu palabra. Pero en esta hora oro, Dios mío, por mí, oro por mi vida, para que tú perdones mis faltas, mis pecados, rebeliones, maldades, me laves con la sangre de Cristo, limpie mi corazón, mi alma y mi espíritu, Dios eterno. Señor, nada hay oculto en mi vida, tú me conoces, Dios eterno, Señor, tú no conoces mi entrar y mi salir, Dios eterno, y conoces que mi corazón te ama. Dios mío, perdona mis faltas de este día, Dios eterno, límpiame, depurame y santifícame para la gloria de tu nombre, Dios eterno. Úsame en esta hora para llevar adelante este programa, Dios mío, Señor, que en esta hora y media pueda ser un canal de bendición, Dios mío, Señor, y bendice, Dios mío, Señor, la palabra, Dios mío, la reflexión que traemos en esta tarde para la gloria de tu nombre. Bendice a cada amigo y hermano que sintoniza, Dios eterno, bendice a cada amigo y hermano que a través de las distintas plataformas, Dios mío, de Radio Libertad, nos ven de distintas partes del mundo, Dios eterno, a través del internet, Dios mío, este mensaje llegue, este programa llegue, Dios eterno, y seamos un canal de bendición para ellos. Oro, Dios mío, por los que van a sintonizar, por los que están enfermos, para que tú les sanes, para aquel que ha caído pueda ser levantado, Dios eterno, Señor, para aquel, Dios mío, que está desarmado pueda recibir fuerzas nuevas, Dios mío, Señor, oro también para que tú nos bendigas con tu presencia. Me rindo a ti, Dios mío, sin reserva alguna, Dios mío, sin presión alguna, voluntariamente a la guía y a la dirección de tu Santo Espíritu. Sazona mis palabras, Dios mío, con tu gracia bendita, Dios mío, desde el cielo, Padre, que viene sobre aquellos que hablan del mensaje de salvación. Bendíceme al pastor Bernardo también ahí, Dios mío, en los controles, bendícele a él, en lo personal, bendícele también, Dios mío, Señor, en su pastorado, Dios mío, también bendícele, dale la sabiduría, que cuesta tanto estar delante, Dios mío, de una congregación. Bendícele a él, a su esposa, bendice su congregación, Dios mío, Señor, que todo lo que emprendan sea para la gloria de tu nombre. Bondad y misericordia que te rogo, Padre, a través y por los méritos de Cristo Jesús, mi amado Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Amado pastor, ¿le parece si vamos a la primera alabanza de Dani Berrío? Guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Palabras escondí, guardada en mi corazón,
para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra es conmigo. Mis ropas en tu sangre lavé. Y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida y consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Tabernáculo de la Palabra. Amén. Ahí estaba Dani Berrío con Ofrenda Agradable. Hermosa canción y de alguna forma nos identifica a los que amamos al Señor. Bien, yo el tema que les traigo en esta tarde es basado en el libro escrito por Justo González, que se llama No creáis a todo espíritu. Es un pequeño resumen de este libro, en donde nuestro hermano nos habla de que, basado en Juan capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, verso 1, no creáis a todo espíritu. Bien, para comenzar, ¿no es cierto?, vamos a leer el texto en sí, que será como el texto de introducción a este tema. Es largo, no sé si voy a alcanzar esta hora y media, muy largo, pero vamos a tratar de ver las partes más fundamentales, más importantes de lo que vamos a conversar ahora. Dice en 1 Juan, si usted me quiere acompañar con su Biblia, en la primera carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 1 en adelante. La verdad que vamos a leer solamente el verso 1, nos vamos a leer un poquito más. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Dice, amado, dice el apóstol Juan, el discípulo amado, ahora con mucho cariño, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad en los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Este texto, en el fondo, lo que está diciendo, lo que nos está advirtiendo el apóstol Juan, ¿no es cierto?, es que la iglesia en general
después de la partida de los apóstoles. Mientras estuvieron los apóstoles, ellos pudieron, en el primer siglo, detectar, ¿no es cierto?, las falsas doctrinas, detectar de algún modo lo que se avecinaba en contra de la iglesia. Ellos entendían que la iglesia iba a pasar por crisis, ¿no es cierto? Y Justo González habla en este libro exactamente, precisamente eso, de una crisis que se ha venido gestando en forma muy notoria los últimos 40, 50, 70 años, o mejor dicho, del 1800 en adelante, a fines de 1800, todo el 1900 y ahora en el 2000, de una crisis que espiritual, de una crisis de liderazgo, una crisis también escritural dentro del mundo evangélico, ¿no es cierto? Pero primero veamos qué es lo que es una crisis. Según la academia, o la RAE, mejor dicho, es una mutación importante en el desarrollo de un proceso o situación. Es un cambio, una mutación, algo que empieza a afectar el original, ¿no es cierto? Como punto de inflexión se considera un estado crucial donde un asunto puede mejorar o empeorar significativamente. ¿Cuáles serían los componentes clave de una crisis? Sería inestabilidad, peligro, desequilibrio y necesidad de cambio. Miren lo interesante. Y fíjese que hoy día este texto que acabamos de leer no habla de la crisis espiritual hoy día en este tiempo dentro del mundo cristiano o del cristianismo mismo. Muchos creyentes, fíjese, que han dejado de discernir entre lo verdadero y lo falso, aceptando enseñanzas, experiencias y manifestaciones espirituales sin examinarlas a la luz de la palabra. Yo de esto hablé hace el viernes anterior, el viernes de la semana pasada. Yo hice un pequeño video sobre esto mismo, de lo que es una crisis. Fíjese que estudiando, estoy haciendo una pequeña introducción, cuando uno mira a la iglesia como se ha ido desarrollando a través de los tiempos, las crisis no vienen de un día para otro. Las crisis empiezan con pequeños pasos, con pequeñas situaciones, con pequeñas aceptaciones de algo que no es lo correcto, pero pareciera que como es agradable al oído, la iglesia lo ha ido de alguna forma acuñando, de alguna forma lo ha ido criando, ¿no es cierto? Lo ha ido asimilando en su pecho, porque pareciera que no es nada malo. Pero la Biblia nos enseña que un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando vemos a través de los años esta crisis espiritual, crisis en el liderazgo, crisis también en la vida espiritual, como dije, lo escritural, es una crisis, amigos y hermanos queridos, de que pareciera que fuera buena si la tomamos del punto de vista correcto, si nos enfrentamos a la crisis de una forma correcta y damos los pasos correctos, ¿no es cierto? Podemos llegar a un buen fin y podemos terminar con esa. La crisis nunca es mala, dependiendo, ¿no es cierto?, cuál sea la reacción de nuestros líderes. Por un lado. Por otro lado, en la experiencia personal y analizando todo esto, hay un creciente adormecimiento del liderazgo dentro de la iglesia a poder recuperar nuestra identidad cristiana real, nuestra identidad bíblica, nuestra identidad espiritual. Hay un miedo o una tolerancia, ¿no es cierto?, y muchos de nuestros líderes cristianos a través de los años han permitido que esta crisis, que hoy día la masa de la iglesia, el laico, el hermano de banca, no la ve, no la experimenta, no la sufre por la desinformación también que ha habido y porque simplemente, hermanos queridos, hemos cerrado nuestros ojos y hemos hecho vista gorda a una crisis tremenda. Fíjense que muchos creyentes, como dije, han dejado de discernir en este tiempo entre lo verdadero y lo que es falso, aceptando enseñanzas basadas en experiencias y en manifestaciones espirituales sin examinarla a la luz de la palabra. Se han recibido y se han aceptado enseñanzas y experiencias de hombres que dicen ser de Dios,
¿no es cierto?, sin el más mínimo, hermano querido, intento de analizar, de ver qué me están predicando, qué me están enseñando, si lo puedo yo examinar o tomar esa enseñanza y llevarla a la luz de la Escritura. Ya, la crisis, hermanos queridos, no es falta de espiritualidad, no es falta de espiritualidad, sino una falta de discernimiento espiritual. Nuestros líderes han dejado entrar a las congregaciones hombres perversos. Fíjese que el apóstol Pablo nos da ejemplo de esto y él nos avisa, en el primer siglo nos avisó que esto iba a pasar. Cuando hablábamos de años atrás, cuando hablábamos de apostasía, ¿no es cierto?, cuando pensábamos que la apostasía iba a venir desde afuera, cuando pensábamos que los apóstatas eran los testigos de Jehová, que iban a ser los mormones, los adventistas del séptimo día, los unicitarios, los solo Jesús, no pensábamos que ellos, cuando alguien se pasaba a los solo Jesús, nosotros lo íbamos encima y le tirábamos toda la Trinidad a los hermanos. A los solo Jesús le decíamos no, a los testigos de Jehová, con su doctrina arriana, ¿no es cierto?, les tirábamos la Trinidad encima, ¿no es verdad? Pero fíjese que el apóstol Pablo dice algo muy interesante y nos pone en alerta en este tiempo. Si usted quiere salvar su vida, salvar su alma, tiene que estar atento a lo que está ocurriendo, incluso en su congregación, ¿no es cierto? Fíjese que el apóstol Pablo Lucas escribiendo, estando con Pablo, escribe en el libro de los Hechos en el capítulo 20, dice en el verso 26, Pablo está dando un discurso de despedida ahí en Mileto a todos los ancianos y a los obispos que él había dejado en las distintas congregaciones en sus viajes misioneros. Él sabía que iba a Jerusalén, él sabía que iba a ir a ser torturado, iba a ir preso, él iba a ir a ser vituperado, pero él no estimaba su propia vida con tal que el evangelio corriera y fuera glorificado. Y en el verso 26 dice lo siguiente de Hechos 20. Por tanto, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Miren, ¿saben qué? Yo le he predicado a todos ustedes todo el consejo de Dios. Aquí mismo en este texto lo dice, en este capítulo, en el capítulo 20. Yo le he predicado todo el consejo de Dios. Si cae alguna sangre, no está sobre mí, sino sobre ustedes, puesto que yo a ustedes ya lo dejé preparado para defender la grey, para enseñar la verdad de Dios, para enseñar la verdadera doctrina. Dice, verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy día hay una crisis dentro de la iglesia porque no se está enseñando todo el consejo de Dios. Es más, hoy día, como le digo, conversaba con una amiga ahí en Persa, y yo le decía, hoy día no se está hablando de la Escritura. La Escritura quedó a un lado, quedó como adorno, quedó como la iglesia tiene un púlpito y tiene una Biblia y eso está de adorno porque no se habla de las Escrituras realmente. ¿Ya? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, aquí hay una advertencia aparte del apóstol Pablo a los líderes, pero esta advertencia no es solamente para los líderes del primer siglo, sino para el segundo siglo, tercer siglo y a través de toda la historia hasta este día hoy. Dice, por tanto, mirad por vosotros primero, o sea, ustedes no se desvíen, ustedes no caigan en la crisis, no caigan en la apostasía, no dejen a un lado la Escritura, la enseñanza. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Primero hay una responsabilidad hoy día del liderazgo de cuidar, ¿no es cierto?, la grey de Dios que no les pertenece, que les pertenece a Cristo el Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán, es decir, desde afuera, en medio de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Eso es interesante saber. Lobos rapaces que entrarán y no perdonarán al rebaño, no le importará el rebaño, no le importará si el hermano que está sentado en la banca está enfermo, si está pasando hambre, si no tiene trabajo, si tiene problemas en el matrimonio, si tiene problemas con el sexo, no le importará.
lo único que verán en esa persona será solamente un producto, ¿no es cierto?, el cual podrán sacar algún tipo de ganancia. Porque yo sé que después de mi partida, estoy leyendo Hechos 20:29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al pueblo. Y sabe que el apóstol va mucho más allá. Y dice, mire la mirada que tiene el apóstol. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, a los hermanos, a las ovejas. Por tanto, dice, hay una advertencia, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, cuando vemos hoy día no una falta de espiritualidad, sino una carencia mayúscula de discernimiento espiritual, está pasando lo que hoy día está pasando. Fíjese que tenemos una crisis, la crisis del discernimiento, dice Justo González en su libro. Hoy se entiende a creer que todo lo espiritual viene de Dios. Toda experiencia emocional es obra del Espíritu Santo. Todo el que habla en el nombre de Dios dice la verdad. Los católicos también hablan en el nombre de Dios y ellos dicen que usted, si no cree en el Papa, no se salva. Y ellos hablan en el nombre de Dios. Lo mismo hablan los testigos de Jehová, los mormones. Pero dentro del mundo cristiano protestante también hay hombres que hablan en el nombre de Dios, pero sobre ellos hay una sentencia. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, dice, ay de los que dicen Jehová ha dicho y Jehová no ha dicho nada. Mire qué tremenda crisis estamos viviendo, pero la masa de la iglesia, la masa, todas las congregaciones, los hermanos de banca, el laico, como usted quiera llamarle, no se da cuenta. No se da cuenta, creen a ciega lo que el que está por delante, el orador que está por delante, cualquiera el cargo que tenga, todo lo que dice es cierto. Y fíjese que cuando vamos a los hechos, dice que, y este es un texto que yo repito mucho, que me gusta, que dice que cuando los de Tesalónica eran más nobles que los hermanos de Berea, o al revés, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, claro, dice que ellos escudriñaban cada día lo que Pablo le estaba diciendo. Pablo dice, yo no me escondí nada, no me guardé nada, le he predicado el evangelio completo, no he entregado todo el consejo de Dios. Ahora les toca a ustedes ahora discernir, estudiar, averiguar, ya que lo que yo les he predicado, ¿no es cierto?, que yo lo que les he enseñado es conforme a la palabra. Y la Biblia, hermanos, que nos advierte claramente, y voy al texto que leímos, amados, no creáis a todo espíritu, y ahí está con minúscula, no le creáis a todos los hombres que hablan en el nombre de Dios, sino probad lo que los espíritus si los espíritus que tienen ellos son de Dios. ¿Ya? Tenemos un ejemplo práctico. Cristo el Señor anuncia su muerte y Pedro va y le dice, no, Señor, ni se te ocurra. Piensa lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. Perdón, Cristo recién había dicho que Pedro había recibido una revelación del Padre y ahora viene Pedro y dice, Señor, no se te ocurra. Y eso dice, apártate de mí, Satanás. Había un espíritu del diablo ahí que había influenciado sobre el apóstol Pedro para decir tamaña barbaridad, puesto que Cristo tenía una visión mucho más amplia. Es decir, amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Ejemplos prácticos, lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Algunos dicen, Dios me reveló algo nuevo que no está en la Biblia, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, a Elena de White, que escribió no sé cuántos libros que no tienen nada que ver con la Biblia, sin embargo los adventistas séptimo día siguen a Elena de White y sus escritos. ¿Qué decir de Russell con los testigos de Jehová? ¿Qué decir de José Smith con el nuevo libro mormón? ¿No es cierto? Pero dentro, hermanos queridos, de nuestro mundo protestante, existe también eso. Existe gente que saca libros y toman ideas, pero ideas que según ellos el Señor les mostró, el Señor les reveló, y la gente lo acepta como nada.
Que Dios tenga misericordia. Fíjese, como ejemplo práctico ponemos, ¿no es cierto?, que Dios reveló algo nuevo que no está en la Biblia. Sin discernimiento la iglesia lo acepta. Con discernimiento se examina y se rechaza si contradice la Escritura. Usted tiene el derecho, hermano laico, usted tiene el derecho. Tiene todo el deber por su salud espiritual, su salud emocional, por su caminar, tiene todo el derecho a escudriñar cada cosa que se diga desde los púlpitos. Tiene todo el derecho. Y un líder no se puede enojar si un hermano de banca está anotando, si está estudiando lo que el líder está diciendo. Todo lo contrario, eso nos da responsabilidad a los que enseñamos. Otra de las cosas en esta crisis del discernimiento es encontrar emoción sin verdad. Perdón. Dice que cuando vemos ese griterío, emoción con unción, experiencia con verdad. Es decir, muchos confunden, hermanos queridos, la emoción con unción. Oh, que tiene unción. ¿Por qué? Porque grita, porque se saca el vestón, por un montón de cosas, hermano. ¿Ya? Este hombre está lleno de unción. No, muchas cosas son emocionalismo, hermanos queridos. ¿Ya? Si yo aquí le hablo, hermano, que el Señor le ama, y me pongo y le hablo en lengua, usted se la va a creer, oh, que tiene unción el hermano. No, es emocionalismo. La unción es otra cosa, hermanos queridos. Muchos confunden también experiencias con verdad. Y muchos predican experiencia más que la verdad de Cristo. Cristo ha desaparecido incluso de los mensajes. Manifestaciones con aprobación divina. Oh, el Señor se manifestó. Hace un tiempo atrás un hermano contaba que unos jóvenes decían, tuvimos la iglesia y una manifestación del Señor, extraordinaria, quedamos todos transpirados. ¿Perdón? Y la palabra, ninguno se acordaba dónde estaba la palabra. ¿Ya? Eso es lo que produce hoy día esta crisis espiritual dentro del cristianismo. Pero fíjese que la verdad bíblica es muy distinta. La verdad dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo dice Jeremías en el capítulo 17, en el verso 9. Podemos ver muchas cosas en la iglesia, pero dice que engañoso es el corazón. Usted puede ver una persona danzando, gritando, puede haber un líder diciéndole a usted un montón de cosas bonitas, pero engañoso el corazón más que todas las cosas. Y esa crisis la estamos viviendo. Y la masa no se da cuenta porque no lee la Biblia, no lee la Escritura, no ve estas luces, ¿no es cierto? Estas balizas de emergencias que hay en la Biblia. No las ve porque no le interesa leer la Escritura, no le interesa leer la Biblia a la iglesia hoy día. Llevan la iglesia, hermano, llevan la Biblia a la iglesia a pasearla, pero no les interesa saber si lo que se está escuchando, hermanos queridos, es palabra de Dios. Y esta crisis no es nueva, esto viene del año 1800 en adelante, con el positivismo, el tema de la declaración y todo ese tipo de cosas, hermanos queridos. Y las iglesias tradicionales han caído más en los testimonios que en la misma Escritura. Las iglesias tradicionales han caído más en tener una buena música, una música hermosa, linda, preciosa, más que en la Escritura misma. Lo triste es que los líderes lo están permitiendo, los líderes lo están dejando, y mucha gente se está extraviando. Y hoy día, como le digo, conversamos con esta dama ahí en su local, y venía a mi memoria lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que danza, no todo aquel que habla en lengua, no todo aquel que tiene multitudes, hermano querido, no se engañe. Es que esta iglesia son 5.000, son 10.000. Hermano, el número no da calidad. Da cantidad, pero no calidad. Dios tenga misericordia y Dios nos ayude, hermanos queridos. Ejemplos prácticos. Una persona siente paz al tomar una decisión que no pegue contra el Señor. ¿Ya? Y eso, hermanos queridos, es importante. La emoción que usted pueda sentir en un culto no valida la decisión que haya tomado de estar en ese lugar. La palabra sí juzga lo que se está diciendo. Por eso los cristianos somos solo la Escritura. Por eso los cristianos creemos que el filtro final a toda experiencia emocional, a todo diálogo, a todo discurso, tiene que pasar por la palabra del Señor. Si el discurso del líder, cualquiera que sea no pasa por el filtro de la palabra del Señor, usted tiene todo el derecho, hermanos queridos, de desecharlo. Usted puede reaccionar a esa crisis. Como dije recién, hermanos queridos, como dijimos recién,
Una crisis es una mutación importante en el desarrollo de un proceso o situación. Cuando su iglesia ha ido cambiando, y no estoy hablando de que hayan cambiado las bancas por silla, o que pongan una pantalla, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando el mensaje ha sido mutado, ¿no es cierto? Cuando el mensaje principal está siendo mutado, ¿no es cierto?, en ideologías de hombres, ¿no es cierto?, de hombres perversos. Hermano, hay un punto de inflexión. Se considera que ese estado es un estado crucial donde un asunto puede mejorar o empeorar significativamente. Usted tiene el derecho de observar, de mirar, de analizar, ¿ya?, y ver si aquella crisis o aquello que se está mutando está produciendo inestabilidad. Si hay un peligro lo que le están diciendo, si hay un desequilibrio de su fe, si hay un desvío de la mirada del blanco perfecto que es Cristo el Señor. Y hay que buscar también esa necesidad de cambio. Usted tiene todo el derecho al analizar, buscar una necesidad, tener esa necesidad de un cambio en lo que usted está siendo instruido en la iglesia que no es conforme a la palabra del Señor. Vamos a hacer un alto, ¿no es cierto?, y vamos a poner una alabanza para descansar un poquito la voz. Amado pastor, vamos a una alabanza. Muchas gracias. Disfrútenla, hermanos queridos. Sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tabernáculo de la Palabra. Amén. Ahí estaba Marcela Gándara con Tu Palabra. Fíjese que, volviendo al tema, la crisis se produce entonces por falta de conocimiento bíblico. La crisis también surge porque muchos creyentes, no pocos, muchos creyentes no estudian la Biblia. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Dependen solo de predicadores o experiencias, y predicadores que no tienen fundamentos doctrinales. Se basan más en las experiencias, en lo que vivieron supuestamente, ¿no es cierto? Y eso, fíjese que eso es condenable de parte de Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Originalmente el texto da a entender, ¿no es cierto? No es que no tuvieran el conocimiento a la mano, sino que lo desecharon. Los judíos tenían la ley, ¿no es cierto? La Torá, tenían los profetas, y sin embargo a ellos les faltó conocimiento, no porque lo tuvieran a mano, sino porque lo desecharon. Como ejemplo práctico podríamos decir que un falso maestro enseña prosperidad como garantía divina. El creyente sin Biblia, obviamente que lo cree. Una persona que no estudia escritura lo va a creer de primera. Y es más, el escuchar este mensaje es adulador a los oídos, ¿ya? El creyente con Biblia lo confronta. Fíjese que otra de las crisis que está es la proliferación de falsos maestros. Donde no hay discernimiento, los falsos maestros prosperan. Y voy a poner un ejemplo que es muy conocido, hermano. Años atrás estaba el profeta, ¿no es cierto?, de Peñalolén. Y la gente le creía y el tipo predicaba y tenía 7 esposas. Porque según él, estaba formando una familia para irse a Israel. O sea, y eso la gente lo creía. ¿Por qué? Porque no hay Biblia, hermanos queridos. No hay Biblia. Es decir, no es que no haya Biblia literal. No hay lectura de las Sagradas Escrituras. Porque donde no hay discernimiento, los falsos maestros lo prosperan. Porque vendrán tiempos, dice la Escritura, cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso está en 2 Timoteo 4:3. Es decir, no querrán escuchar sana doctrina. Y esa es una crisis tremenda que hoy día está ocurriendo en la iglesia. Hoy día, yo recién en broma, antes de comenzar el programa acá, yo hablaba con el pastor, decía, voy a ser mi pastor, voy a predicar prosperidad, porque lo quiero trabajar mal, decía. Porque ellos están ganando dinero. Porque la gente no ama su propia vida. Hermano querido, usted no ama su propia vida si está siguiendo a los falsos maestros. Cualquiera que estos sean, hermanos queridos, sean de una iglesia renovada, entre comillas, o una iglesia tradicional, donde no hay Biblia, hermanos queridos, la gente se desvía. Es más, el mismo Mateo 24:11, Cristo, el Señor hablando, dice, se levantarán falsos profetas, y engañarán a muchos. Hoy día es un auge ver profeta, hermano. Hoy día te levanta una piedra y salen profetas. Y uno le pregunta, ¿qué cargo tiene eso? No, yo soy profeta. Hay uno por ahí, voy a hacer publicidad gratis. Hay un argentino llamado Santiago Alarcón, que él era evangélico, pero él estuvo en una iglesia, en este nuevo pentecostalismo, ¿no es cierto? Y él era profeta, y a él le enseñaban cómo profetizar. Y yo cuando miro la Biblia, veo que los profetas son inspirados por Dios, pero a este le enseñaban a profetizar. Y él mismo decía cómo le enseñaban. Porque se hizo, entre comillas, una costumbre hoy día de... Trae prestigio, hermanos queridos. Ejemplos prácticos. Predicadores que manipulan emociones, prometen milagros a cambio de dinero, distorsionan el evangelio y son aceptados cuando no hay discernimiento. Son aceptados dentro de la iglesia. Quizá usted me podrá decir, pero hermano Marco, el movimiento evangélico en América Latina se encuentra en auge.
Yo diría que no, que estamos en crisis. ¿Ah? De esto no cabe duda. Pero quizá alguien salga en defensa de la tesis, de esa tesis de que, aduciendo el número señalado, que ahora hay más evangélicos que nunca antes ha habido. Quizá usted dirá, pero que los evangélicos hoy día somos muchos. De hecho, en nuestro país los evangélicos somos de 19 millones de chilenos, somos como 9 millones de evangélicos. Sí, de evangélicos hay harto. De cristianos, poco, hermanos queridos. De hombres que amen la palabra, poco. De mujeres que amen la palabra, poco, hermano. No se confíe, porque hay muchas iglesias evangélicas, todos son de Dios. No, hermanos queridos. Por eso, Juan nos dice, amado, no cread a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Ya? La raíz de esta crisis, hermanos queridos, no es externa, es interna, es dentro de la iglesia. Dije al principio, pensamos que la crisis era con la aparición de los testigos de Jehová, de los mormones, ¿no es cierto?, de la secta, lo mismo que el catolicismo romano, pero no, la crisis es interna hoy día dentro de las iglesias. ¿Ya? Negligencia espiritual. ¿Qué decir? ¿Qué significa ser negligente espiritual? Negligente en la escudriñar la escritura, negligente en la oración, ¿no es cierto? Negligente en la santidad. Falta de amor por la verdad, ¿no? No se ama la verdad, se desecha la verdad, ¿ya? Es más fácil creer a la mentira. ¿Y sabe por qué se cree a la mentira? Porque a la mentira se cree según la cantidad de verdad que tenga. Voy a explicar esto. Cuando yo digo una mentira, esa mentira lleva dentro un cierto grado de verdad. ¿No es cierto? Viene la verdad, pero luego viene el engaño, y esa es una mentira completa. ¿Qué es lo que le dijo el diablo, ¿no es cierto?, a la mujer? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol. ¿Se da cuenta? Hay una media verdad con una media mentira. Pero por esa verdad, claro, una provisión de Dios, pero esa verdad fue distorsionada y se creyó a la mentira. Y es por eso que todos estos hombres y todos estos movimientos, hermanos queridos, ha traído esta crisis desde hace muchos años. Fíjese que la raíz de esta crisis también es preferencia por lo fácil y emocional. Es decir, hoy día nadie quiere pagar el precio. ¿Ya? No habéis luchado hasta derramar sangre por el pecado, dice el libro de Hebreos. Nadie quiere luchar, todo se quiere fácil. La gente va a la iglesia a buscar algo que es fácil. Y fíjese, mire el engaño que hay hoy día en este tiempo. No solamente, vuelvo a repetir, en el neopentecostalismo, sino también en las iglesias tradicionales. Cuando usted busca bendición, el líder a usted le pide que le traiga, ¿no es cierto?, la bendición, bendiga la obra, haga pacto y un montón de cosas. ¿Ya? Y el líder, cuando dice yo voy a hacer tal cosa y la iglesia me va a apoyar, pero cuando el hermano tiene necesidad, el líder le dice, ore al Señor. Y esa es una realidad. El líder no saca su bolsillo, no saca de lo que la oveja le da, sino que él le dice, ahora usted ore al Señor. Mire qué tremendo. Y eso es lobos rapaces, hombre amador de sí mismo, dice la Escritura. Pues vuelvo a repetir, la raíz de la crisis es lo anteriormente dicho. Recibieron el amor de la verdad para ser salvos, según Tesalonicenses 2:10. ¿Cuál es la solución a todo esto? Fíjese que el apóstol acá, Juan, nos enseña, apunta a recuperar el discernimiento. ¿Mediante qué? Mediante, hermanos queridos, volvernos a la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dijo Cristo en Juan 17:7. Ese, hermano querido, esa es la herramienta más fundamental para el cristiano, para entender y comprender la crisis que se está viviendo, ¿no es cierto? Y para tener la solución a esa crisis. Y aquí, líderes, pastores, obispos, cualquiera que me esté escuchando, vuélvanse a la palabra. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra, dice Cristo el Señor orando al Padre, tu palabra es verdad. Probar todo, dice, y acabamos de leerlo, examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. El discernimiento espiritual. El espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. La idea central, hermanos, de lo que acabamos de ver es que la iglesia está en crisis, no por falta de espiritualidad, sino por falta de discernimiento bíblico. ¿Cómo lo aplicamos ahora nosotros? ¿Cómo aplicamos esto en forma individual? ¿No es cierto? No todo lo que parece espiritual viene de Dios. Examine eso. No todo lo que se siente correcto es correcto.
No todo predicador dice la verdad. No todo predicador dice la verdad. Hay predicadores que mienten en el nombre de Dios. Hay predicadores que mienten a las ovejas en el nombre de Dios. El creyente maduro, si usted es maduro en la palabra del Señor, si usted es maduro en su caminar, el creyente maduro examina, compara con la Escritura, discierne antes de aceptar. Mire, ¿sabe qué? Dice la Biblia que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Cuando alguien realmente es espiritual, no espirituado, es espiritual, y ve una predicación que le resulta media extraña, algo en el corazón, algo en la mente, él está diciendo esto no está correcto. Esto no está correcto. Esto que está diciendo este personaje no es verdad, no es así, no puede ser. Se siente una incomodidad, y cuando el hombre de Dios predica una palabra correcta, cuando es inspirado por Dios para predicar, ¿sabe qué? El Espíritu Santo en el corazón hace que el hombre y la mujer que recibe el mensaje se está gozando, está siendo bendecido, independiente que el mensaje sea fuerte, sea duro, sea como sea. Pero ¿sabe qué? Uno sabe cuando alguien le está diciendo la verdad. Pero ese ejercicio se da a través de la oración, a través de la escudriñar la Escritura, a través del ayuno, que son los ejercicios espirituales que el hombre y la mujer tienen para agradar al Señor. Fíjense que lo que nos está diciendo también Juan en este capítulo 4 de Primera de Juan, que la única autoridad infalible para discernir lo espiritual es la palabra de Dios. Frente a la crisis del engaño espiritual, el creyente no debe apoyarse en emociones, experiencias o revelaciones, sino en la Escritura. La idea central: todo espíritu, enseñanza o experiencia debe ser juzgado por las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura, hermano, es la extensión de Dios. Cuando Dios inspira a los hombres a hablar, la ontología de Dios es expulsada, ¿no es cierto? Y estos hombres son inspirados para escribir lo que Dios quiere que escriban. Y por eso que en 2 Timoteo 3:16, un texto muy conocido, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, ¿no es cierto?, para redarguir, para enseñar, ¿no es cierto? Es decir, no hay sueño que esté por sobre la Escritura. No hay profecía que esté por sobre la Escritura. Ni experiencia que esté por encima de esta palabra. No hay, no existe. Si esa inspiración, o ese sueño, o esa profecía, o esa experiencia sobrenatural que haya tenido el líder, el apóstol, el profeta, el pastor, el obispo, no está acorde a la Escritura, usted tiene todo el derecho a rechazarla. Se da cuenta que hasta ahora hemos conversado, y es grande la crisis que hay en nuestras iglesias. Es grande la crisis que hay en nuestras congregaciones, iglesias tradicionales donde la Biblia se lee solamente por leerla, y al final los predicadores, los pastores, hermanos queridos, lo único que hacen es contar testimonio o simplemente acomodar la palabra para animar a las personas, pero no a confrontarlas con su realidad. Una persona, hermanos queridos, que miente, pierde credibilidad, pero hoy día eso no se toca para que la persona no se vaya. Hermanos queridos, cuando alguien te diga que estás mintiendo y estás confrontado por la palabra, di amén, gracias Señor, porque esa es una verdadera palabra. No estoy en contra de que haya mensajes que sean de ánimo, de consuelo, ¿no es cierto? No estoy en contra de que, hermano, de repente haya un mensaje de ánimo a la gente. Tenemos que animarlos uno a otro, dice la palabra del Señor, confrontarlos uno a otro, orar el uno por el otro. Eso está bien. Eso está bien, está correcto, hermanos queridos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Si queremos entonces, hermanos queridos, poder solucionar el problema de crisis espiritual bíblica que hay, tenemos, número 1, creer que la Escritura es como autoridad suprema. Número 2, la Escritura como norma de prueba. Dijimos que, y hemos dicho siempre que la Biblia, ¿no es cierto?, la Escritura son nuestra regla de fe y de conducta, es nuestra norma de vida, es autoritativa incluso. Yo anoche lo decía en un video que subía a nuestro ministerio. La Escritura como norma de prueba. Yo tengo que examinar lo que se está predicando. Un predicador que enseña que el pecado no importa porque Dios es amor. Eso es falso, hermano. El pecado sí importa. Porque usted pierde relación con Dios. Una persona que practica un pecado empieza a perder su relación con Dios. Dios tenga misericordia de mí y de usted y de todos los que escuchan, hermano.
Cuando alguien está en una práctica, empieza a perder el deseo de orar, empieza a tener miedo para orar, empieza a tener miedo de escudriñar la Escritura. Porque eso es lo que ocurre cuando no usamos la Escritura como norma de prueba. Es más, cuando no usamos la Biblia, hermano, nos hacemos tachos de la basura porque recibimos toda la mugre que pueda venir. Dios tenga misericordia. La suficiencia de la Escritura tenemos que entender. El peligro de la crisis que hoy día que tenemos, hermano, a través de la historia en estos últimos 2 siglos, es que simplemente hemos reemplazado la Escritura. Ya no es la Escritura como el mundo católico. El mundo católico tiene la Escritura, más la tradición y más el magisterio. Los cristianos tenemos la Escritura, tenemos la razón y tenemos la experiencia. Pero por sobre todas las cosas, hermanos queridos, primero son la Escritura. Ellas son nuestro filtro. Nuestro filtro para tener un buen ministerio debe ser escritural el ministerio. La gente busca palabras proféticas. El peligro de reemplazar la Escritura con experiencias espirituales, emocionales, líderes carismáticos. Un líder que tenga carisma, hermano querido. Voy un poquito más rápido para poder. Ahora, ¿cómo combatimos, hermanos queridos? ¿Cómo combatimos esta crisis en comunidad? ¿No es cierto? Porque podemos combatir una crisis en forma individual. Yo leo, ¿no es cierto? Busco del Señor, usted hace lo mismo, pero también como comunidad, ¿cómo lo hacemos? ¿No es cierto? El apóstol nos dice que debemos discernir los espíritus. El discernimiento espiritual no es solo individual, es también comunitario, es a través de la congregación, es a través de la iglesia. ¿Ya? Dios nos diseñó al creyente para caminar solo. No existen los llaneros solitarios, sino dentro de una comunidad centrada en el Evangelio, donde la verdad se protege, se vive y se confirma. La idea central es que el Evangelio se preserva y se discierne correctamente dentro de una comunidad cristiana sana. Alguien dijo, es que yo busco la iglesia, no encuentro ni una. Ay, hermanos queridos, aún quedan hombres de Dios, aún quedan mujeres de Dios, aún quedan hombres que son bíblicos, que aman la sana doctrina, que aman la palabra del Señor, que animan a la iglesia, que están siempre apoyando al hermano que es nuevo. ¿No es cierto? Que lo están abrazando, lo están apoyando, están orando, lo están discipulando correctamente. Hay, hermano, quizás sean las menos, pero todavía hay. Y ahí es donde pedimos, Señor, diciendo, ¿dónde voy yo? ¿Dónde me congrego? Ayúdeme el Señor, ¿no es cierto? Ayúdenos el Señor. ¿Ya? El Evangelio forma comunidad. El Evangelio no solo salva individuos, sino que crea un pueblo. Dice que perseveramos en la doctrina, en la comunión. ¿Ve? Un llanero solitario no sirve. Usted tiene que estar adherido a una comunidad cristiana, a una congregación. Eso está en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina, en la comunión. Donde hay verdadero evangelio, hay vida en comunidad. ¿Ah? Como ejemplo práctico, podría decirle que un creyente aislado, sin iglesia, es más vulnerable al error. No tiene quien lo corrija, ni le ayude a discernir. Y eso es interesante. Cuando alguien está en lo incorrecto, tiene que permitir también ser corregido. Tiene que permitir ser discipulado. Cuando alguien venga con alguna doctrina media extraña, mire, cuando los hermanos se cambian de congregación, y eso es muy común, y ya vamos a ir a otra alabanza, es muy común que dicen, mire, que allá en la iglesia donde estaba yo antes, lo hacíamos así, o nos enseñaban así. Yo cuando llego a un lugar, hay un dicho, hermano, mundano, por decirlo de alguna manera, que al país que fueres haz lo que vieres. Si yo vengo de una congregación de una forma, bueno, yo llego a la nueva y yo vengo a adaptarme porque ya esta congregación está formada de una manera. Y ahí donde usted y yo tenemos el discernimiento de saber si lo que se está enseñando es conforme a la Biblia. Qué tremenda crisis estamos viviendo y no lo damos cuenta. Vamos a descansar un poquito, vamos a ir a una alabanza, amado pastor, ¿le parece? Para descansar un poquito y disfruten, hermanos queridos. Todo fue creado, por tu palabra vida brotó, por tu palabra el ciego fue sano,
Por tu palabra el cojo camino, tu palabra es lumbrera mi camino, tu palabra me enseña, me da vida, me sana tu palabra. Es mi verdad, tu palabra me guía, me da fuerzas, me llena tu palabra. Es mi verdad. Tu palabra permanecerá para siempre. Tú eres fiel a lo que prometes, tu verdad nada la cambiará. Tu palabra es lumbrera mi camino, tu palabra me enseña, me da vida, me sana tu palabra. Es mi verdad, tu palabra me guía, me da fuerzas, me llena tu palabra. Es mi verdad, todo restauras, todo levantas, al sonar de tu voz, los montes tiemblan, creaste los cielos, creaste la tierra, por tu palabra hay libertad, hay Tabernáculo de la Palabra. Amén. Ahí estaba tu palabra con Dani Berríos. Estoy transmitiendo también por el Facebook de nuestro ministerio. Hay minutos que se corta por un tema de económico, ¿no es cierto?, de derecho de autor. Así que no se vaya porque yo inmediatamente lo vuelvo a reanudar. Así que a veces se corta un par de segundos, pero quédese ahí porque seguimos
seguimos transmitiendo. Nos quedan 25 minutos de programa todavía, pero está interesante lo que estamos conversando. En el fondo es abrir los ojos a los hermanos, hacerlos entender, ¿no es cierto?, que salgamos de ese cascarón tan que nos tenían como muy amarrado la iglesia antigua, ¿no? Que no, el hermano no puede hacer nada, el hermano tiene que recibir nomás, no, hermano. Examinarlo todo, dice. Fíjense que la iglesia o el evangelio dice que formamos comunidades cristianas o congregaciones, como le llamamos. La iglesia, la comunidad cristiana o la congregación debe proteger a sus integrantes del engaño. Dios usa la misma iglesia para corregir errores, confirmar la verdad de Dios, advertir sobre los falsos maestros, sobre los falsos profetas, sobre estas ovejas, sobre estos lobos rapaces que han entrado en forma descubierta, con hombres tan sugerentes como obispos, como predicadores, como profetas, ¿no es cierto?, como salmistas, y todo ese montón de nombres que salieron en el Antiguo Testamento lo han usado en este tiempo. Algunos incluso usan hasta kipá, porque ellos son mesiánicos, entre comillas. Que los mesiánicos no existen, hermano. No existen los mesiánicos. No compre ese cuento también, porque son lobos rapaces. La comunidad cristiana, es decir, la congregación, ¿no es cierto?, corrige el error, confirma la verdad, advierte sobre las falsedades, ¿no es cierto?, sobre los falsos sueños, sobre la falsa enseñanza, ¿no es cierto?, sobre las falsas profecías. Quiero abrir un paréntesis, hermano. Cuando Joel habla del derramamiento del Espíritu Santo, dice que en los últimos tiempos los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños, ¿ya? Y eso está bien, puede pasar. Pero de eso yo no puedo hacer, como líder de una iglesia, como líder de una congregación, yo no hago de eso una doctrina, ni una enseñanza. Es una manifestación de un don dado por Dios en un momento de la vida, y quizás sea una pura vez para siempre, o sea una constante, pero de eso yo no puedo hacer, como un buen cristiano, poner el sueño, ¿no es cierto?, o la visión como doctrina bíblica. No, eso es parte funcional de una congregación o de la vida espiritual de un individuo, pero no es una doctrina. No puedo usar yo eso para hacer doctrina, ¿no es cierto? En Hebreos 3:13 dice, exhortándolos los unos a los otros. ¿Ve? La comunidad, es decir, la congregación, nos debemos proteger entre nosotros mismos, exhortándonos unos a otros. Fíjense que el aislamiento espiritual debilita el discernimiento. Como ejemplo práctico le puedo decir lo siguiente. Alguien cree una enseñanza extraña. La comunidad del creyente, ¿no es cierto?, la comunidad, los otros creyentes maduros, lo corrigen, lo exhortan, lo encaminan a la verdad correcta, a la verdad. ¿Ya? Está mal dicho verdad correcta, sino a la verdad misma. ¿Cómo? Por medio de las Escrituras. El Evangelio es el centro del discernimiento. No toda comunidad es sana, ¿no es cierto? Debe estar centrada en el verdadero Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este es el evangelio que recibí, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Me parece que en Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ve? Todo basado en la Escritura. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, ¿cuál es el evangelio? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, alcanzarás salvación. Y que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a la Escritura, y que se apareció a todos los que le habían conocido, ascendió al cielo y que pronto retornará. Ese es todo el evangelio, hermanos queridos, todo el evangelio, no hay otra cosa más. Los otros solamente son enseñanzas de vida cristiana. ¿Ya? El evangelio es el centro del discernimiento, como dije. Si alguno predica evangelio, o si alguien viene y nos predica un evangelio diferente,
sea anatema. En Gálatas 1:8 Pablo incluso se pone el mismo. Dice, si aún nosotros, otro, o nosotros, o un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, miren, dice, voy a traducir la palabra anatema al castellano nuestro, sea maldito, dijo. Porque está desviando, ¿no es cierto? Está desviando al creyente a un evangelio extraño. Sea maldito, dice Gálatas 1:8. Si aún nosotros, Pablo incluso pone él, si aún nosotros, ¿no es cierto? O un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, sea maldito. Esa es la palabra correcta. ¿Ya? Dios tenga misericordia. La comunidad debe proteger, es decir, la congregación, el pastor, los líderes, sentados en la escritura, ¿no es cierto? Los oficiales, los profesores, el grupo de estudio bíblico debe proteger la verdad del evangelio. ¿Ya? Como ejemplo práctico, una iglesia que predica solo prosperidad y éxito personal ha desplazado el evangelio verdadero. ¿Y sabe por qué? Voy a volver a repetir lo que dije el miércoles pasado. Porque cuando predicamos el exitismo, hermano, no estamos preparando a la gente para la persecución, no estamos preparando a la gente para que reconozca la crisis que hoy día la iglesia está viviendo. Vuelvo a repetir, estamos viviendo una crisis espiritual, una crisis escritural y una crisis de nuestros dirigentes, ¿no es cierto? Dios tenga misericordia, hermano. El discernimiento, la iglesia debe saber en general cuando algo no está correcto. El discernimiento colectivo no es personal, obviamente, hermanos queridos. El hombre, la mujer debe estar participante de una congregación para discernir, para preguntar. Si algo a usted le parece extraño, va donde su pastor y el pastor sabe que me escuché esto, lo encuentro extraño, ¿no? Como que me produce un cortocircuito, como que algo me dice que no está bien. Y su pastor, usado por Dios, le dará la respuesta correcta. Ahora, nadie tiene la verdad por sí sola, ¿no es cierto? Dios usa el cuerpo de Cristo para edificar y corregir. En la multitud de consejeros hay seguridad, dice el libro Proverbios 11:14. Mire, por eso es interesante estar en una congregación de sana doctrina bíblica. Perdón, muchos hablan de sana doctrina, cosas que no son doctrina. Pero cuando hablamos de sana doctrina hablamos de las Sagradas Escrituras. Tomar, hermanos queridos, ¿no es cierto?, decisiones espirituales importantes sin consejo puede llevar a un error grave. Le pasó a José Smith. José Smith dice que él miró, esta es la historia un poquito de José Smith, él miró, dijo, vio por allá a la iglesia bautista, vio a la luterana, vio a la anglicana, vio a la pentecostal, vio a la metodista, vio a la bautista, y dijo, ¿cuál de todas tiene la verdad? Y rechazó todo aquello, dice que él se fue a un bosque a buscar la verdad y ahí se le apareció un ángel llamado Moroni y dijo que estaban todas equivocadas, que él iba a traer la verdad. Un hombre solitario cayó en el error. ¿No es cierto? Ahora, cuando discernimos, no es solo doctrinal, también es relacional. Siguiendo la verdad en amor, dice Efesios 4:15, la verdad sin amor se vuelve dureza. Si vamos a corregir a alguien, si vamos a sacar a alguien y le vamos a traer la verdad de Dios, ¿no es cierto?, debemos hacerlo con amor. La verdad sin amor se vuelve dureza. El amor sin verdad se vuelve engaño. Que como ejemplo práctico podemos decir, corregir con orgullo destruye, ¿no es cierto? Amar sin corregir engaña. El evangelio, hermanos queridos, verdadero, se guarda, se vive, se discierne dentro de una comunidad cristiana comprometida con la verdad. Es un llamado a los pastores, es un llamado a los líderes, a los enseñadores, hermanos queridos. Es un llamado de esta humilde tribuna a ver la verdad de Dios. Porque muchos, muchos vean aquel día, Señor, yo profetizaba en tu nombre, Señor, yo era pastor, Señor, yo hice campañas evangelísticas, Señor, yo tenía una iglesia de 5.000 personas, Señor, yo tenía una iglesia de 20 personas, Señor, yo tenía una iglesia de 100 personas, Señor, yo hacía reuniones en mi casa, ¿ya? ¿Y sabe lo que debe hacer el Señor si no están, hermanos, amarrados, esclavos de esta palabra? Esclavo de la Escritura, hermanos queridos? ¿Sabe lo que va a decir el Señor? Nunca os conocí, obradores de maldad, nunca.
Y qué tremendo no ser nunca conocido, pasar en el anonimato. Nunca os conocí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Ese nunca es tremendo. Terrible. Hoy día conversábamos con esta hermana ahí en su local. Terrible, hermanos queridos, va a ser perderse del mundo. Terrible. Terrible va a ser perderse, hermano, del mundo que rechazó al Señor. Pero más tremendo y más terrible va a ser perderse desde la banca de una iglesia, estando, ¿no es cierto?, en la congregación, escuchando la palabra del Señor, y sin embargo que el Señor te diga, nunca os conocí, Dios tenga misericordia. Nunca os conocí. ¿Por qué? Porque no pusiste atención a la palabra. Preferiste vivir en esa crisis. Preferiste ignorar esa crisis. Dios tenga misericordia. Como dije, el Evangelio se guarda, se vive, se discierne dentro de una comunidad cristiana comprometida con la verdad. No vivas la fe en aislamiento. Sométate a una comunidad bíblica. Escuche consejos espirituales. Hermanos queridos, si quiere vivir en la verdad y no vivir en la crisis que hoy día la iglesia está viviendo, escuche el consejo espiritual. Permita correcciones en su vida. El creyente maduro camina en una comunidad, ama la verdad, se deja corregir y ayuda a otros también a caminar. Fuera de la comunidad el discernimiento se debilita. Fuera de esta comunidad cristiana, fuera de esta congregación, el discernimiento se debilita. Dentro de una comunidad cristiana centrada en el Evangelio, la verdad se fortalece y somos llamados a ser fortalecidos. Dios tenga misericordia. ¿Cuál sería entonces, a grosso modo, hermano, una estrategia de respuesta a esta crisis que estamos viviendo? El apóstol nos enseña cómo debe responder el creyente frente al error espiritual y la falsa enseñanza. No basta con identificar solamente el engaño. Es necesario responder bíblica, sabia y espiritualmente. La idea central es que el discernimiento verdadero produce una respuesta correcta, firme en la verdad, llena de gracia. Eso hace, hermanos queridos. Tenemos que ver cómo corregimos aquello. No podemos hacer la vista gorda, como dije al principio. Nuestros líderes, hermanos queridos, tanto este nuevo pentecostalismo, estas nuevas revelaciones, como la iglesia tradicional, hermanos queridos, han hecho vista gorda. No sé si por miedo, por temor a que la gente se vaya, porque no le importa a la gente, o por ignorancia, por lo que sea, hemos hecho vista gorda a esta crisis espiritual, a esta crisis, ¿no es cierto?, dirigencial, a esta crisis, ¿no es cierto?, bíblica que hay en la iglesia. Se necesita hoy día con urgencia, hermanos queridos, volver a la Escritura, hermanos, ver cómo era la iglesia al principio, en el primer siglo, e imitar lo que ellos hacían. Ellos iban de frente a confrontar la verdad de Dios, a defender el Evangelio. Entonces, ¿cuál sería algún tipo de estrategia? Primero, nuestra estrategia son las armas espirituales que Dios nos ha dado. El discernimiento verdadero produce una respuesta correcta. Por eso el apóstol Juan escribe, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No creáis, mira, aquí esto es como que de alguna forma yo podría tomar hasta como un mandamiento, no creáis a todo espíritu. Disciernan, examinen, busquen, vean si lo que les están enseñando es verdad. Vean si los testimonios que les cuenta el predicador, el pastor, les sirven a su vida espiritual, nos sirven al crecimiento espiritual. Son lindas, son bonitas, producen un poco de alegría, quizá un poco de emoción, pero no les sirve al crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual es individual, pero también el crecimiento tiene que ser a través de una colectividad, una comunidad cristiana, una organización cristiana, una congregación cristiana que ame la verdad de Dios. El discernimiento verdadero produce una respuesta correcta, firme en la verdad y llena de gracia. El creyente no debe reaccionar con enojo, con orgullo, ataques personales. No, hermano, que debemos, sino con la verdad de la palabra del Señor. La única herramienta que usted tiene para salir de esta crisis, la única herramienta o la única estrategia que podemos tener los cristianos es a través de las Escrituras. No hay otra herramienta. Cuando vamos a Efesios 6 y hablamos de las armas espirituales, una sola es de defensa, o una sola es de ataque, que es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor.
Si alguien comparte, mire, un ejemplo básico, vuelvo a repetir el texto de Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Ejemplo práctico, ¿no es cierto? Sería entonces que alguien comparta una enseñanza falsa en redes sociales, no se quede callado ante el error. Si un hermano le hizo, hoy mira, fíjate que vi esto, escuché esto en redes sociales, a ver, veamos, vamos a la Biblia, veamos qué dice la Escritura. La Escritura no dice lo contrario. Pues ahí está, hermano, eso es lo correcto, esa es la estrategia. Respuesta incorrecta insulta o ridiculiza, pero una respuesta correcta corrige con escritura y claridad, ¿no es cierto? El equilibrio entre firmeza y amor, esa es otra estrategia. Este texto enfatiza que la respuesta debe tener dos elementos: firmeza doctrinal, probar los espíritus, si son doctrinales lo que está diciendo, ¿no es cierto? Una actitud amorosa. Una actitud amorosa ante aquel que está en el error. Ante el hermano que está en el error, debemos corregirlo con firmeza, pero con una actitud amorosa. Trayéndolo. La Biblia, mire, la Biblia nos enseña que el que saca un alma del error cubrirá, dice, multitudes de pecados. Porque a lo mejor esa persona cree que lo que ha enseñado está correcto, porque no ha discernido, no ha ido a la Escritura, no tiene espíritu de discernimiento. Bien, vamos a la Escritura, y la Escritura nos dará luz. ¿Cómo corregimos también? ¿Cómo traemos este equilibrio entre firmeza y amor? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, le dice Pablo en 2 Timoteo 2:25. Verdad sin amor hiere, amor sin verdad engaña. Ejemplo práctico: corregir a alguien humillando públicamente, eso no está correcto. Aunque tenga la razón, su actitud es incorrecta. Debe ser en forma anónima, ¿no es cierto? Otra de las cosas, o la otra estrategia, es una preparación bíblica para responder, pero esta preparación debe ser una constante en las iglesias. Fíjense que si hay algo que me llama mucho la atención y que yo anhelaba en mi iglesia que tuviéramos y no lo teníamos de verdad, y que hoy día tampoco existe, hermano, verdaderos discipulados, verdaderos estudios bíblicos. ¿Qué es lo que nos enseñaban cuando éramos niños? Yo le voy a hacer lo que nos enseñaban. Nos enseñaban a dar gracias a Dios por el pan, por la comida, por el papá, por la mamá, por la ropa. Eso nos enseñaban. Pero nunca tuvimos una enseñanza profunda de la Escritura. Nunca nos incentivaron a leer de verdad. Por temor a lo mejor a crecer más, no lo sé, por lo que haya sido. Pero muchas iglesias, los hermanos, son enseñados en lo básico. Y Pablo hace un reclamo en la iglesia de Corintios. Ustedes necesitan, tengo que volver a darles leche porque todavía no están preparados para comer alimentos sólidos. Mire qué tremendo. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Tiene que haber una preparación bíblica constante para responder. No se puede defender la verdad sin conocer la verdad. ¿Ya? Dice el apóstol Pedro, en un texto que me encanta y que lo usamos mucho en la apología, en 1 Pedro 3:15, está siempre preparado para presentar defensa. Es decir, esta crisis espiritual, esta crisis dirigencial, esta crisis bíblica, de la única manera que podemos rechazarla, que podemos revertirla, es que nos volvamos otra vez a las Sagradas Escrituras. Que nos vengamos otra vez a buscar la presencia del Señor, a volvernos a Dios a través de la oración, hermanos queridos, a través de la lectura, ¿no es cierto?, del estudio sistemático de la palabra del Señor. Es la única manera, no hay otra fórmula. Para tener agua es H2O, no hay otra fórmula. El agua no está compuesta de otro elemento, H2O. Para volver y cambiar, hermano, y no dejarnos arrastrar por esta crisis, volvernos a la Escritura, a buscar a Dios, buscarle mientras está cercano, llamarle mientras está cercano, buscarle mientras Él pueda ser hallado. Hoy es el tiempo de salud. Ahora bien, para responder, ¿no es cierto?, para responder lo que acabamos de leer, estar siempre preparado para presentar defensa, 1 Pedro 3:15, la preparación incluye, este siempre preparado incluye conocimiento bíblico, claridad doctrinal, discernimiento espiritual. Y en estas tres cosas es lo que está fallando hoy día la iglesia. Número uno, no hay una preparación constante, es una preparación aislada. Muy de vez en cuando se tocan algunos temas. No hay un conocimiento bíblico, hermano. Yo un día le decía en broma que cuando era joven yo pololeaba a una niña y un día le dije, mira, en el libro Sinfonía dice tal cosa.
¿Y qué es eso? Me dijo. El libro Sofonía, uno de los profetas menores de la Biblia. ¿Existe eso? Me dijo. Y él era cristiana, no sabía que existía Sofonía, Habacuc, Abdía. No sabía, porque hay un desconocimiento bíblico. Ya no hay una claridad doctrinal, y eso es lo más tremendo. Hoy día cualquier cosa es doctrina. Hermanos que tienes que andar con corbata y la más tiene que andar con falda larga, y eso es sana doctrina, entre comillas. Eso no es sana doctrina, hermano, es una costumbre cristiana. Una buena costumbre, sí, tal vez, a lo mejor. A mí por lo menos me gusta la corbata, a otros no les gusta. Pero eso no es doctrina. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de doctrina bíblica, lo que la palabra del Señor nos dice. Vida cristiana, doctrina de fe. Otra de las cosas que falta es el discernimiento. Por eso el apóstol hace énfasis, ya, discernir los espíritus. 3 cosas que faltan: conocimiento bíblico, claridad doctrinal, discernimiento espiritual. Estas son las armas que tenemos que tomar como buena estrategia para identificar el error. Fíjese que no todos los errores son iguales. Este texto sugiere ignorancia sincera, confusión doctrinal, engaño deliberado. Esa gente son lobos rapaces que entran a la iglesia, que entran con falsa doctrina, entran sabiendo que van a engañar. Entran sabiendo que van a estar engañando a la gente, porque hacen mercadería de las personas. Dicen que la gente corre porque tiene comezón de oír, corren a escuchar una palabra, y ellos saben lo que la iglesia, ¿no es cierto?, lo que la iglesia quiere escuchar, no lo que debe escuchar, y ellos lo hacen a sabiendas. Lo leímos ahí al principio del programa, ¿no es cierto?, cuando leímos Hechos 20, dice que entrarán lobos rapaces. El lobo cuando entra sabe que viene a matar, sabe que viene a comer a la ovejita, sabe que viene a destruir a la oveja, él lo sabe. Y estos hombres malvados, hijos del diablo, hermanos queridos, saben que sus doctrinas son falsas y entran a la iglesia para destruirla, quieren destruirla. ¿No es cierto? Pero más aún, como dije y como leímos en Hechos 20, y aún de nosotros mismos se levantan hombres perversos. Y esa es una crisis que hoy día está hoy día, hermanos queridos, está latente hoy día, hermanos. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, hermano. La iglesia necesita hombres de verdad, mujeres de verdad. ¿Para qué? Para que defendamos la fe, para que defendamos el evangelio, para sacar a la gente de esta crisis, para que despierten. Dios nos usará, a algunos en mayor medida o en menor medida, pero Dios nos usará. ¿Ya? Fíjese que cuando hablamos de estar siempre preparados, conocimiento bíblico, claridad doctrinal, discernimiento espiritual, hermanos queridos, miren lo que les voy a decir. Cuando niños nosotros no nos predicaban esto, no nos decían esto, nos dejaban ser, no nos dejaban o no nos animaban a tener un conocimiento bíblico más profundo, a tener una claridad doctrinal. ¿Ya? No nos enseñaron lo que era discernimiento espiritual. Nunca, hermano. Y hoy día que lo estamos enseñando, la gente lo rechaza. Porque pareciera que da gusto vivir en la ignorancia. Porque cuando tenemos el conocimiento tenemos responsabilidad. Cuando hay ignorancia, ¿no es cierto?, no tenemos responsabilidad. Eso es la verdad. Dios tenga misericordia, hermanos queridos. Como ejemplo práctico, no saber responder a falsa doctrina por falta de estudio. El silencio puede permitir que el error avance. Y es lo que dije al principio, hermanos queridos, de esta conversación, de esta, reflexión que estamos haciendo. ¿No es cierto? Hoy día nuestros líderes prefieren guardar silencio. Los líderes, hermanos, prefieren tener una cantidad de gente y guardar silencio ante la falsa enseñanza. Dejémoslo nomás, el silencio puede permitir que el error avance, y dejan avanzar, y llaman a los jóvenes, y los jóvenes, como dije el otro día, cuando van a la iglesia, lo único que vienen a tocar algún tipo de instrumento. Pero conocimiento bíblico no hay, discernimiento espiritual no hay, ¿no es cierto? De claridad doctrinal tampoco. No importa, vengan nomás, mantengamos el error, porque esos lobos rapaces lo único que buscan, hermano, es comer la lana de la oveja. No le importa, hermanos, que la gente se pierda. No le importa si el hombre está en adulterio, en fornicación. No le interesa. Porque no le importa si usted se va al cielo o al infierno. Les da lo mismo. Ellos solamente quieren que usted viva y disfrute de alguna forma la crisis que hoy día estamos viviendo. Dios tenga misericordia. Debemos, hermanos queridos,
¿no es cierto?, como estrategia de respuesta, identificar el tipo de error. Por eso una crisis no se puede ver por el lado malo. La crisis, hermano, nos debe servir para identificar el tipo de error, prepararnos bíblicamente para responder, tener un equilibrio entre firmeza y amor, ¿no es cierto? No todos los errores son iguales. Fíjese que el texto identifica ignorancia sincera, confusión doctrinal, engaño deliberado. ¡Qué tremendo! Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, hermanos, qué va a hacer de usted en la eternidad. Pero estas cosas llevarán a muchos, esta crisis que hoy día estamos viviendo como mundo protestante, hermano, está llevando mucha gente al mismo infierno. Y es una realidad. Voy a poner solamente un ejemplo. La iglesia en Alemania, la iglesia luterana, hermanos queridos, hoy día permite que los pastores sean homosexuales, los pastores tengan esposo, que las pastoras tengan esposa. Porque ya da lo mismo, si no importa el cuerpo, dicen, importa la parte espiritual. Hace unos días atrás vimos que en Inglaterra la primera obispo era una mujer. Y se hizo una tremenda parafernalia. Y eso la gente lo ve como, oh, qué lindo, qué ostentoso los trajes, esas tremendas catedrales, hermano. Son espíritus de error. Son errores, hermano, que la gente lo ve como bonito. Toda esta parafernalia de traje, hermano, hace pareciera que las iglesias pequeñitas de barrio fueran un error, pero en realidad los verdaderos restan de la iglesia grande, hermanos queridos. Donde el dinero es el amo y el Señor, y por eso no se corrige el error. La respuesta nuestra, hermano, debe ser, como le dije yo, analizada cada caso, ¿no es cierto? Dice que en Judas, el libro de Judas, 1, 22, 23, dice, algunos convencer, a otros salvar. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de convencer al que está equivocado, de sacar del error al creyente. Un nuevo creyente confundido necesita enseñanza. Un falso maestro persistente necesita una confrontación firme. Yo debo decirle, ¿no es cierto?, a ese Billy Buster que lo que está enseñando de acá de dimensión es pecado y es herejía. Se lo tengo que decir. Porque ahí en su iglesia hay almas que le pertenecen al Señor también. Debo decirle, ¿no es cierto?, a un señor chaparro que predica exitismo y prosperidad, que está mal enseñando a su iglesia, porque muchos ahí están pasando dificultades y ellos también están haciendo la vista gorda a esa crisis. Debo decirle a los seguidores de Guillermo Maldonado, de Caso Luna, que esos hombres son hijos del diablo y están en un error. Y qué decir de otros tantos, hermanos queridos. Debemos confrontarlos, porque son hijos del diablo que están comiendo a las ovejas. Y eso es a través de toda Latinoamérica, hermanos queridos. Bendito sea el nombre del Señor. No debemos tolerar todo. Evitar extremos es peligroso. ¿Ya? Debemos reprender, exhortar, 2 Timoteo 4:2. Debemos confrontar, ¿no es cierto?, dos espíritus críticos y duros que destruye al cristiano. Debemos confrontarlo. Debemos ser hombres y mujeres valientes, hermanos, con los pantalones, las polleras bien puestas, a defender la obra del Señor. Hay muchos hermanos queridos, hay muchos hermanos que uno conversa y dicen, no, nosotros no. Para eso está mi pastor. El pastor es uno, hermano. El pastor es uno. Tiene que pastorear sus ovejas. Pero un buen pastor prepara las ovejas para defender la fe. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si alguien puede estar enojado con lo que estoy diciendo, pero bueno, enójese. Después con el Señor se arreglará, ¿no es cierto? Fíjese que un liderazgo, la defensa de la verdad no es solo individual, sino es colectiva. ¿Ya? Judas 1:3 dice, contendamos ardientemente por la fe. La iglesia en comunidad, junto con sus líderes, ¿ya?, debe enseñar la verdad, proteger a los débiles y confrontar el error. Una iglesia, hermanos queridos, que no enseña la verdad, que no protege al débil y que no confronta el error, es una iglesia que está equivocada. Es una iglesia que ha sido infiltrada por el error.
Un liderazgo que no corrige falsa enseñanza expone a toda la comunidad, expone a toda la congregación a que esos lobos rapaces tomen fuerza dentro de la congregación. Voy terminando, hermanos queridos. La crisis, ¿no es cierto? Como dijimos al principio, la iglesia actual sufre una crisis espiritual. Falta de discernimiento, exceso de emocionalismo, poco conocimiento bíblico. Juan 4.1, repito, lo voy a marcar nuevamente. Amado, dice, con mucho cariño, dice Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si usted acepta todo lo espiritual sin examinar, su diagnóstico será emoción que reemplazará la verdad. La experiencia reemplaza la escritura. Y si usted recibe toda esa mugre, su opinión reemplaza la doctrina. La base entonces es la escritura. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Principio clave de esto es la Biblia, la autoridad final. Es suficiente, es el filtro de toda experiencia y es autoritativa para todo creyente. Todo debe ser probado por la escritura. Debemos preservar la doctrina en la comunión. La verdad clave de esto es el Evangelio forma comunidades sanas. La comunidad protege del error. El creyente aislado es vulnerable. La respuesta, estoy haciendo al final un resumen, la respuesta y estrategia del creyente debe responder correctamente al error. 1 Pedro 3.15, estar preparado para presentar defensa siempre, ¿no es cierto? ¿Cómo respondemos? Con la verdad bíblica, con mansedumbre, con sabiduría. Firmeza sin dureza, amor sin comprensión con el error, sin comprometerse, con el error. No solo discernir, sino responder correctamente. Como síntesis final de este programa, hay una crisis en nuestro cristianismo hoy día. Hay una crisis en el mundo protestante, la falta de discernimiento. Hay una base para corregirlo, que es la base, que es la palabra del Señor. Hay un contexto, la comunidad del Evangelio. El contexto donde se debe defender la fe es a través de esta comunidad llamada cristiana. A estos cristianos o a aquellos que eran de aquel camino que de Antioquía fueron llamados cristianos, hoy día que llamamos congregación. Hoy día como congregación tenemos que defender la verdad. Y la respuesta es la verdad con amor. El creyente maduro discierne con la Escritura, camina en comunidad y responde al error con verdad en amor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este tiempo que hayamos pasado acá y esta conversación, usted la pueda volver a ver, la pueda compartir y pueda examinar lo que aún yo mismo estoy hoy día reflexionando. Usted lo pueda ver si estoy en la Escritura o no estoy correctamente compartiendo con ustedes esta palabra. Amados, no creáis a todo espíritu, ¿no es cierto? Más discernir los espíritus si son de Dios. Dios les bendiga. Vamos a la última alabanza, amado pastor, para estar terminando, agradecido por los 10 minutos que nos regaló. Dios les bendiga, hermanos queridos, disfruten la alabanza. Ascendido fue a los cielos Jesucristo mi Señor, cuando ángeles dijeron que miráis con estupor este Cristo que hoy asciende, a sí mismo volverá. Victorioso y a su pueblo para gloria llevará. Si el Rey ya viene, el Rey ya viene, y la iglesia redimida
Yo soy Alfa y soy Omega, el primero y el final. Es el tiempo de la ciega, llega el juicio, llega. Y el rey ya viene. Y la iglesia redimida dice: ven, Señor Jesús, si el rey ya viene, gloria a Dios, ya viene por sonará la gran trompeta y su rostro yo veré. Gloria a Dios, Él viene por Tabernáculo de la Palabra. Amén. Bien, gracias damos al Señor. Saludamos también a la hermana Ivonne Gómez, que nos está viendo, no sé de dónde, pero nos está viendo. Dios le bendiga. A mi hermano Julio César Aburto Calabrano, Dios también le bendiga, ¿no es cierto? A mi hermano Carlito Abello, que no lo había saludado también, Dios me lo bendiga mucho. Un aviso: este domingo vamos a estar nuevamente trabajando en el lugar donde nos vamos a empezar a reunir, ¿no es cierto?, en la calle El Martillo 5710. Eso está una cuadra antes de llegar una cuadra y media antes de llegar a aeropuerto por Infante Cerda, estación central. Ahí vamos a estar trabajando y comenzaremos nuestro primer culto el día domingo 5 de abril a las 16 horas, perdón, a las 18 horas, 6 de la tarde, me confundí, 6 de la tarde, 18 horas, en aquel lugar, para bendecir el nombre del Señor. Bien, antes de irme, quiero volver a recomendar este libro de Justo González, No creáis a todo espíritu. Está en la Cruzada de Literatura y usted lo puede encontrar. Muy buen libro, excelente para meditar y también para tener armas de guerra. Agradecido al Señor por haber estado hoy día con ustedes en esta hora y un poquito más, hora 45 minutos. Yo ahí nos regaló nuestro pastor 10 minutos más. Bien, agradecido al Señor por esa tremenda sintonía y le esperamos para el próximo capítulo de este su programa Tabernáculo de la Palabra. Por mi parte me despido deseándole que Dios les bendiga.